palabra. Capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Vamos a leer a partir del versículo 8. Amén, gloria a Dios. Busquen su Biblia, por favor. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículos del 8 en adelante. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarlo? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por este pasaje de tu bendita palabra. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a entender lo que tú tienes para nuestras vidas hoy. Y para aún los que nos ven a través de esta transmisión, que podamos aprender, Señor, lo que tienes, Señor, para nosotros en esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Amén.
ocupen sus lugares. Amén. Me siento contento, ¿verdad?, de que mi hermano Aarón, mi hermana Susi estén aquí. Aleluya. Me siento contento también de que mi hermano Ángel esté aquí con nosotros. Amén. Esta tarde, aleluya. Gloria a Dios. Me siento un poco triste por los que no están, ¿verdad? Amén. Pero gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Pero desde aquí les mandamos un saludo a los que nos están viendo a través de la transmisión. Y nos alegramos mucho, ¿verdad?, de que entre nosotros esté una linda muchacha que el día de anoche conocimos. Amén. Gloria a Dios. Y estoy hablando de Polet. Amén. Ahí está la colochita que está ahí. Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y bueno, ahí está al lado de mi hermano Ángel. Amén. Gloria a Dios. Fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén. Bendito Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a tratar de ser breves. Y cuando decimos que tratar de ser breves, porque mañana, ¿verdad?, comienzan las clases. Amén. Y algunos ya se están preparando, ¿verdad? Están preparando la mochila, están preparando todo lo que el día de mañana, el lunch, los que van a ir al kinder por primera vez. Bueno, las mamás van a estar ahí tras la barda o ahí en los ¿cómo se llama? Ahí en los barandales, viendo que su chiquito pues ya se fue. Y algunas mamás hasta está llegando el chico hasta la prepa, y ahí va a estar la mamá también tratando de llevar su pozolón, ¿verdad?, y sus empanadas. Amén. Bendito Dios también por la vida de Jesús Salvador. Amén. Santos que está también con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, esta historia, esta parábola, hermanos, que es una enseñanza que nos habla acerca, hermanos, de, bueno, primeramente de una pieza, un dracma, nos habla aquí una moneda, algo especial, una joya que se había perdido en casa. Hermanos, cuando nosotros perdemos algo valioso en nuestra casa, ya sea el anillo de bodas para los que están casados y que tienen anillo de bodas, ¿verdad?, o algún arete o algún, no sé, algún pulso, y entonces lo perdemos ese y no nos acordamos dónde está, o algo valioso, y comenzamos a buscarlo porque tiene un valor. Y entonces movemos hasta la cama, movemos los muebles y andamos para acá y para allá. Le pasó a mi hijo Moy el día viernes. Iban a ensayar los muchachos y se le había perdido una memoria USB donde tiene documentos importantes como su firma electrónica, ¿verdad? Sí, entonces andaba preocupado, se rascaba la cabeza. Nosotros empezamos a hacer una revolución en casa para encontrarlo. ¿Y qué creen? No la encontramos. No la encontrábamos. Pero cuando de repente él moviendo por ahí una caja, y que ahí estaba la memoria, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando nosotros perdemos algo muy común que perdemos, hermanos, son las llaves, ¿verdad? ¿Dónde dejé la llave? No lo andas ahí en la bolsa y andamos ahí buscando. Ahí lo andas. Y a veces suele suceder que lo andamos en la bolsa y lo andamos buscando, ¿no? Pero por lo regular no nos acordamos dónde dejamos las cosas y andamos busque. Y cuando la encontramos, ¿qué pasa? Ay, ¿verdad que descansa toda nuestra mente, nuestro estrés descansa? Aquí estaba. Mi esposa perdió un billetito que le dejé de gasto, hermanos, el día sábado. No lo encuentra. Pero ya sé dónde está, ya lo vi. Ya, aconténtate, porque ya lo vi dónde está. Regresó a mi cartera. Pues yo lo encontré tirado. Se regocija uno cuando encuentra uno las cosas, ¿sí o no? Bueno, hermano, ese tipo de alegría, ese tipo de fiesta hay en el cielo. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente. Amén. El ser humano se pierde en este mundo con facilidad, hermanos, atraído
por cualquier cosa de este mundo que es pasajera, los lleva a cometer errores, pecados, quizá graves, que quizá puede pensar el ser humano: yo no alcanzo perdón. Pero es tanta la misericordia de nuestro Dios que aún por muy sucio que sea el pecado que hayas cometido, o por muy desagradable que sea, tenemos el perdón en Jesucristo. Todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice su palabra: y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré. Hay alguien que siempre quiere, hermanos, que nos estemos acordando del pasado para decir: tú no tienes perdón. Y ese es el enemigo, Satanás. Y ese es el que quiere avergonzarte. Pero déjame decirte que en el corazón de Dios hay alegría y hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta cuando un pecador viene rendido a los pies de Jesús y entonces entrega su vida y pide perdón. Entonces hay una gran fiesta. Amén. Porque el que se había perdido ha regresado. Y ahora podemos analizar este segundo pasaje que leímos, que nos habla acerca del hijo pródigo, una parábola muy utilizada en mensajes evangelísticos por diferentes pastores, predicadores. Pero esta noche, hermanos, tenemos que entender: hay dos personajes aquí. Bueno, hay varios que intervienen, pero los más importantes son los dos hijos: el hijo que se perdió y el hijo que está en casa. Amén, gloria a Dios. Quiero comenzar primero con el que está en casa. Hermano, esto nos habla acerca de aquellos niños, muchachos que han venido creciendo, hermano, en la casa de Dios, en el conocimiento de la palabra, y nunca, hermanos, han probado lo que es el mundo. Sean dichosos, hijitos, y aprovechen y vivan al máximo y disfruten estar en la casa de Dios. Tenemos que aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios da. Porque los que nos fuimos a echar una vuelta al mundo, ¿verdad que lastima lo que el mundo nos hace? Algunos ya no regresaron, no tuvieron esperanza. Hijitos, muchachos, adolescentes que han venido creciendo en la casa de Dios, vale la pena tener, hermano, esa bendición de siempre estar en la casa de nuestro Dios. Vale la pena. Nada se compara, hermanos, a lo que hay en el mundo. Es mejor siempre estar en la casa de Dios. Es mejor siempre vivir una vida agradable a los ojos de Dios, aunque te atraigan las cosas del mundo, porque las cosas del mundo siempre son atractivas. El enemigo siempre te va a querer engañar. Y esta anécdota ya lo he platicado aquí, ya se los he comentado, de aquellos puerquitos que se andaban bañando en un charco de lodo. Y mamá oveja pasaba cerca del charco con su ovejita chiquita. Y entonces los puerquitos se estaban revolcando en el lodo y Galán se estaban bañando en el lodo. Y entonces la ovejita, hermanos, al pasar se le antojaba meterse al lodo donde estaban los puerquitos bañándose, y se lanzaban, y yo creo que hasta resbaladillas hacían, y brincaban de alegría y se divertían en el lodo. Y la ovejita bebé chiquita le dijo a mamá oveja: mamá, ¿será que puedo meterme ahí donde están los puerquitos?
no, hijita, no te metas, porque tu vestidura es blanca y tu piel está cubierta de lana. Entonces si tú te metes ahí, ya no vas a poder salir. Mamá, pero mira qué bonito, se divierten esos puerquitos ahí jugando. Hijita, ya te dije, no es bueno. Esto nos lleva, hermanos, a las mamás que siempre quieren que sus hijos estén en la casa de Dios y han venido creciendo, hermanos, y enseñándoles Filipenses 4:13, historias de la Biblia. Una mamá cristiana nunca quiere que sus hijos se desvíen tras la mentira. Pero el mundo es tan astuto. La escuela a donde puedas llegar puede ser un método o un medio donde el enemigo te va a poner ese tipo de cosas. Estás viendo que tus compañeritos ya en la secundaria ya empiezan a probar el cigarrillo, y entonces al joven cristiano, a la jovencita cristiana, siempre le van a decir: probalo, mira, no pasa nada. Eso es como los puerquitos que le estaban diciendo a la ovejita: hey, venite para acá, está sabroso este lodo para bañarse. Pero mamá oveja le dijo no. Y así muchas mamás le dicen a sus hijos: no, hijo, no hagas lo malo. Pero como el mundo es atractivo, entonces, hermano, muchos que nacieron en cuna cristiana hoy ya no son cristianos. Solo quedó la cuna cristiana y se salieron de esa cuna, lamentablemente. Los puerquitos se divierten en el lodo, pero un día siempre mamá andaba con oveja bebé, pero un día a la ovejita se le ocurrió ir solita donde mamá ya no estaba para protegerla. Y entonces vuelve a pasar por donde estaban los puerquitos bañándose. Ya los puerquitos ya no eran chiquititos, ahora un poquito más grandecitos ya. Ya la ovejita había crecido, ya podía moverse por sus propias fuerzas, conducirse ya para pastar ya sola. Y entonces se sintió que podía andar sola. Y cuando llegó hacia donde se estaban bañando los puerquitos, entonces la plebe de puerquitos le empezó a decir: hey, ahora estás sol, vente, ahora sí nadie te va a ver, vente a divertirte, mira, está bien sabroso aquí el lodo, hay lombricitas, hay tantas cosas que comer. Y entonces la ovejita se acercó y metió una patita, y entonces dice: ay, pero no, es que, oh, fúchila, está cochina esta agua, es agua puerca. Y yo siempre ando en lugares buenos. Métete, ¿qué te cuesta? Un poquito, nada más, un ratito. Mete su patita y no. Y miraba para donde quiera a ver si alguien lo iba a ver. Y no miraba a nadie. Cuando de repente un puerquito travieso viene y lo empuja. ¡Ah, métete de una vez! ¡Bum! Al charco de lodo. ¿Qué pasó con su vestidura que era de lana? Comenzó el lodo a invadirlo y ya no se podía mover la ovejita. Ya no se podía mover, estaba atascada en el lodo. Y entonces empezó a gritar y a bramar: mamá, mamá, mamá. Y los puerquitos se reían de ella. Hey, ponete lista, pues, ponete abusada, mira, luego se te va a caer ese pelo que anda, esa lana, y vas a quedar como nosotros, bien lisos, y entonces te vas a divertir. La ovejita no podía salir hasta que mamá llegó al rescate
y nunca más su vestidura fue blanca como la nieve. Ya se había revolcado en el lodo. El personaje que nos habla la Biblia, hermanos, el segundo personaje, nos representa a esos jovencitos que han estado siempre en la casa de Dios. Le doy gracias a Dios por mis hijos, Aarón y Moy, que están aquí. Que ellos han aprendido el camino del Señor. Y ya mi hijo tiene 25 años y Aarón tiene 22 años. Y gracias a Dios aquí han estado en la casa de Dios. Y yo no lo sé si cuántas veces han tenido que vencer las tentaciones que le ofrece el mundo. Pero una cosa, me alegro que ellos están aquí y aprenden a disfrutar. Bueno, han aprendido a disfrutar de estar aquí. Hay sufrimientos, hay batallas, pero hemos estado aquí. Ellos han estado conmigo. Y yo sé que algún día ellos pues se van a casar y tienen que irse de casa. Pero una cosa sí, les hemos enseñado, hermanos, el camino del Señor. Y ahora, hermanos, este joven que nos habla la Biblia aquí, cuando vio que su hermanito había llegado, sintió él un cierto rencor. Como este que estaba perdido vino y mire que papá le mandó a matar el becerro gordo. Y dice la Biblia que se enojó mucho. Y cuando vio la fiesta, quiso salir, salió, se fue afuera. Ese sentimiento de muñequito de Soroloy, que dijo, mejor me voy. Entonces el papá salió a rogarle, hijo, ¿por qué te vas? Si todo lo tienes aquí, todo lo que es mío es tuyo, lo puedes disfrutar. Hermano, esto nos habla que jóvenes, niños que están aquí, aprendamos a disfrutar de estar en la casa de Dios, porque todo lo que me ha puesto Dios a nuestra disposición es para que nosotros lo disfrutemos, no para que te vayas a embarrar en el lodo. Es para que tú los disfrutes. Él le dijo, pero papá, ni siquiera un cabrito me has dado para que yo disfrute con mis amigos. ¿Por qué no has querido? Porque las cosas ahí están. Entonces le dijo, ¿qué tenés, pues, hijo? Vente, entra a la fiesta. Porque tu hermanito se había perdido, estaba muerto y hoy ha regresado, y por eso hay esta fiesta. Y la Biblia no nos dice si le pasó la muina, pero me imagino que sí, entró en sí. Ahora quiero hablarles del segundo o el primer personaje. Fuimos primero por el segundo, ahora vamos a hablar del primero. El hombre tenía 2 hijos. El menor, hermanos, ¿por qué el menor? Nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué no el primogénito agarró y dijo, papá, pues está más grande, ¿no? Dame la parte que me corresponde. No, fue el menor. Y me imagino, hermanos, que de los 2 hijos, el menor era el que más amaba al papá. Pero ¿por qué será que a veces los hijos menores son los que más dolor de cabeza le dan a papá y a mamá? Aunque no digan amén. ¿Por qué será? Bueno, pero es que la Biblia es la palabra de Dios y esta parábola nos lo representa bien. El menor le dijo al padre, dame la parte que, mira, si me vas a heredar cuando ya estés viejito, cuando ya casi te vayas a morir, dámelo de una vez para que yo lo disfrute. Y entonces dice que no muchos días después de haberle hecho esta petición a papá, papá no se lo quería dar.
Me dijo: hijito, espérate hasta que yo muera, ¿no? Y entonces puedes hacer uso. No, ahorita, de una vez. Seguramente que este hombre tenía ganado hasta para aventar para arriba, ¿no? Y lo había dividido en dos partes. Este es de Juan y este es de Pedro. Órale. Y entonces el menor dijo: hey, de una vez que me den, lo voy a vender, lo voy a hacer. ¿Cuántas veces no tenemos ese pensamiento nosotros, verdad? Con una herencia que nos haya dejado papá o mamá. Ya, lo voy a vender y voy a disfrutar la paga ahorita que es en vida, ¿verdad? Y entonces dice que no muchos días después, juntándolo todo, yo imagino que la mitad de la parcela, la mitad de las vacas, llegaron los compradores del ganado y ahí está, órale, un lote de ganado, y empezó a juntar toda la paga, todos los dólares. Y entonces dice la palabra que juntándolo todo se fue lejos a una provincia apartada. Vamos a ponerlo que de aquí, de Cintalapa, se fue a Cancún a disfrutar. Y en lugar, bueno, vamos a ponerlo que se fue a Las Vegas. Y dice que allá en Las Vegas vivió perdidamente, gastándose, dándose la gran vida, jugando todos esos tipos de juegos que hay, ¿verdad? De azar, mujeres, vino, guitarra y todo, ¿verdad? Y entonces comenzó a malgastar todo lo que el papá le había dado. Me imagino que abrió una cuenta en el banco. Y entonces tenía una tarjeta donde llegaba, insertaba la tarjeta, tecleaba y escupía el billetaje, ¿no? Puros nuevos, puros de a 500. Y entonces, pero un día llegó en que mete la tarjeta y nada más le quedaban 100 pesos de toda esa fortuna que había tenido. Entonces empezó a rascar la cabeza y dijo: ¿y ahora qué hago? Buscó a sus amigos con los que se había malgastado, que había tomado el whisky, que había hecho tantas cosas. Hey, amigo, échame la mano, préstame una lanita, mira, es que estoy pasando por una necesidad. No tengo, mira, no puedo prestarte. Sí, pero si ayer pues echamos trago juntos. Sí, pero eso fue ayer. Pero ahorita yo no tengo, no te puedo ayudar. Y entonces empezó a tocar puertas y nadie le contestó para socorrerlo. Un hombre que se apiadó de él le dijo, se acercó y le dijo: oiga, ¿no tiene una chambita por ahí? Porque pues ya necesito. Me imagino, hermanos, que cuando llegó a ese lugar se compró una buena ropa de marca. Pero conforme pasaron los días, el hambre aumentó y lo obligó a buscar un trabajo. Y entonces, cuando no encontraba trabajo, un hombre hacendado, dice, se arrimó a este ciudadano, dice, y entonces le dijo: sí tengo chamba para ti, pero la única chamba que tengo es de cuidar a unos puercos. No le hace. Cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Lo que sea es bueno. Pues se fue y lo llevó a la hacienda a cuidar marranitos. Y ahora estaba ahí cuidando marranitos, ¿verdad? Y dice la Biblia que era tanta su hambre, hermanos, que deseaba el alimento, lo que estaban comiendo los puerquitos, deseaba comerlo él, llenar su vientre, porque el hambre era demasiado. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos.
aquí en Chiapas, en Cintalapa, ¿qué comen los puercos? ¿Qué comen? ¿Qué se les da de alimento? ¿Cómo se llama? Achigual. La revoltura de tortilla tiesa, de cosas ya inservibles, lo remojan, lo hacen pozol ahí y hasta pollo va ahí. Es cochinada. Comen los puercos. Pues de eso quería. Yo me imagino que era el hombre que buscaba ahí una tortilla que sea buena y quería comerlo. Hermanos, lo importante es que aquel hombre que se había perdido, ya lo había gastado todo, algo sucedió en él cuando entró en sí. O sea, le llegó la sangre al cerebro y dijo: ¿qué es que hago aquí? Si en la casa de mi padre hay abundancia de pan y aún los jornaleros, aún los criados, aún los trabajadores comen mejor que lo que yo estoy padeciendo. Entró en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros? Versículo 17: en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Jóvenes, hermanos, que no es bonito estar en casa, ¿verdad que sí? Los que tienen todavía a su mamá, que no es delicioso degustar lo que mamá prepara. El blanquillo en torta con chilito picadito ahí, ¿no? Y las tortillas calientes y el café caliente, ¿verdad? Bueno, a algunos que les gusta caliente, otros les gusta frío. Es delicioso disfrutar. Y entonces él se acordaba del blanquillo en torta que mamá le hacía. Y entonces lo que dijo él en sí, dentro de sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hasta huevo de guajolota comían los criados y él no tenía para siquiera un huevito. Lo importante es que entró en sí, se dio cuenta de su error. Eso es lo primero que debemos de analizar, hermanos, en nuestra vida. Para aquellos que están perdidos, para aquellos que no tienen esperanza, para aquellos que dicen: no hay perdón para mí. Lo primero que tenemos que hacer es reflexionar y entender. ¿Cuántos jóvenes de aquí, hermanos, han sido rescatados de ese mundo? ¿Y cuántos todavía van a ser rescatados en el nombre de Jesús? Entró en sí y ahora dijo en el versículo 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entró en sí, reconocer. ¿Cuántas personas aquí, hermanos, cuando les llega eso de entrar en sí y decir: ya basta, quiero que mi vida cambie, y se acercan a Jesús, estoy seguro que Jesús no les va a fallar. Estoy seguro que Jesús no les va a fallar. Por muy sucios que hayan sido tus pecados, podemos encontrar el perdón en Jesús, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, dice, vino a su padre. Versículo 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Wow. Voy a parafrasear un poquito esta escena. El papá vio que su hijo se fue, vio desaparecerse, llevaba sus botines, llevaba su pantalón de mezclilla de marca, su camisa de gallito, su buen sombrero,
y se despidió de él y se fue con la maleta de paga. Pero todos los días era su hijo amado de aquel hombre. Salía todos los días y se sentaba frente a la casa, frente al camino, en la casa donde su hijo había partido un día. Y ahí se sentaba en su perezosa, viendo de que algún día podía regresar su hijo. ¿Cuántas veces lo vio una persona venir y confundirse? Y parece que viene mi hijo, parece, no es. Y se acercaba a la persona y efectivamente no era. ¿Cuántas veces? Pero todas las tardes se sentaba aquel hombre a divisar ese camino donde aquel muchacho se había ido. Una tarde, después de un tiempo que había pasado, él tenía la esperanza que su hijo regresara. Y ahora de repente ve desde lejos a una persona que venía. Y entonces él dice: parece que ese sí es mi hijo. No es. Porque la ropa que trae no es la con la que se fue. No puede ser mi hijo. Seguramente se fue a triunfar. No puede ser, porque el que viene ahí parece un indigente, pero se parece al caminar de mi hijo. Y conforme esa silueta de ese hombre se venía acercando, vio efectivamente: sí es mi hijo. Y entonces al divisarlo, sacó fuerzas de quizá ya no tenía de tanta espera. Se puso de pie y dice la Biblia que corrió a su hijo, se echó sobre su cuello y lo besó y lo abrazó. Y entonces aquel hijo se sentía re mal, yo creo, ¿verdad? Y entonces le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces el papá le dijo: cállate, hijo, cállate. Cállate, no hay problema, no hay ningún problema. Entonces lloró y dice, dio una orden y le dijo: hey, muchachos, preparen el mejor vestido para mi hijo. Vístanle, quítenle esa ropa andrajosa que trae. Ahora pónganle un vestido nuevo, un pantalón, una camisa nueva. Y además pónganle un anillo en su mano y pónganle unas botas nuevas. Y entonces además les dijo: y traigan el becerro más gordo que haya y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Y dijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Si un padre de familia se alegra cuando su hijo deja de hacer lo malo, ahora cuanto más nuestro Dios que está en el cielo hace esa fiesta, esa alegría, cuando alguien viene a los pies de Jesús arrepentido. Amén. Hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Hermanos, ¿qué tipo de hijos somos? El que necesitamos venir a Cristo porque ya no aguantamos la carga. O eres de aquellos que se salieron en algún tiempo, que pudiste haber disfrutado de las bendiciones y preferiste ir a revolcarte en el lodo. Hoy también hay esperanza para ti. Hoy es el día en que Dios ha hecho para que nosotros vengamos a sus pies. Amén. Cristo viene pronto y se va a efectuar una fiesta en los cielos. Y todo aquel que invoque el nombre de nuestro Dios será salvo.
y todo aquel que venga a Él, Él no lo echa fuera. Mi amado amigo que me ves en esta transmisión, no hermano, si hay algo que arreglar con Dios, arréglalo pronto, porque Cristo viene pronto. Y estoy seguro que cuando tú arregles tu vida y pidas perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, hacernos libres. Conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Puestos de pie. Y si tú eres una de las personas que necesita venir a Cristo, no lo pienses. Si tú necesitas venir aquí al altar y pedirle perdón al Señor y empezar a vivir una vida en obediencia y una vida agradable a los ojos de Dios, puedes dejar tu lugar y venir aquí. Y si en algún momento el enemigo te revolcó y te pasó como esa ovejita que probó el lodo donde se revolcaban los puerquitos, ahora puedes venir a decirle al Señor: perdóname, límpiame, lávame con tu sangre. Si crees que estás bien, dale gracias a Dios. Pero tú, amigo que estás en la transmisión, si tú quieres hacer esta oración conmigo, lo puedes hacer. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. Si tú quieres, Señor, puedes perdonarme. Señor, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y mores en mí. Me arrepiento de todos mis pecados y entrego mi vida a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Padre, gracias por los que hicieron esta oración, Señor. Yo sé que alguien hizo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Padre, porque tú seguirás, Señor, salvando. Tú seguirás, Señor, rescatando almas. Y Padre, tu corazón se alegra, Señor, cuando alguien se arrepiente. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir compartiendo tu palabra a donde quiera que vayamos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. Fortalece, Señor, nuestras vidas. Señor, nuestra oración es en favor, Señor, también de nuestro hermano Jorge Luis Caballero, Señor. Obra un milagro, Señor, en la vida de él. Padre, fortalece a su familia, fortalece a nuestra hermana Janet, fortalece a Dianita, a Ivonne, a Ashley, Señor, a Sarita, Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios. Y que pronto, Señor, los tengamos en tu casa, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, por esta noche. Bendice, Señor, a mis amados hermanos. Bendice, Señor. Padre, los que han de ir a sus trabajos, Señor, el día de mañana, te ruego, bendito Dios, que tú vayas con ellos, Padre. Los que han de viajar, Señor, en las carreteras, guárdalos, Señor. Guárdalos de todo mal, protégelos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, los niños, los jóvenes que han de ir a la escuela el día de mañana, Señor, guárdalos, líbralos de toda tentación, Señor. Y que tu Santo Espíritu sea, Señor, nuestro ayudador y nuestro guardador en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre.